Hola chiquillos, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. Después de mucho tiempo nos vemos, ya que la clase pasada se suspendió. Quería pedirles si pueden prender la cámara o acuérdense que tienen que tener una foto de ustedes, pero una foto seria, po, no de un monito o algo así, sino que una foto como de estudiante. ¿Ya? Así que eso por ahora. Se les va a estar siempre pidiendo eso en todas las asignaturas por si acaso. Bueno, em, vamos a hacer un recordatorio primero de en qué quedamos, porque ya los conozco y igual es normal. Profe, Ah, la Cata Campos dice que si le acepta. no me aparece acá con el nombre. Hay una persona que está esperando, que no lo ha aceptado porque dice usuario de Zoom, pero no me sale el nombre ni foto. No la puedo dejar entrar. Tienen que entrar con sus nombres, nombre y apellido. ¿Ya? Bueno, lo que le estaba diciendo era que se hace necesario recordar en qué quedamos, ¿ya? Entonces, yo le había dicho que habíamos terminado la unidad de la clase pasada. De hecho, no les dejé tarea, no les dejé nada nuevo. También pensando en que esta semana de descanso que hubo era de descanso, o sea, ojalá que no tuvieran que hacer tareas. ¿Ya? Entonces, al menos en mi asignatura yo no les dejé tarea. Entonces, lo que sí les dije que íbamos a hacer, iba a hacer un repaso de la unidad para poder hacer una evaluación online. ¿Ya? Em, esa evaluación va a ser hoy, por si acaso. Entonces hace muy importante que estén atentos a la clase y bueno, cualquier consulta ahí me dicen al tiro. Lamentablemente no puedo, no hay chat, está desactivado por temas de protocolo, seguridad. Por lo tanto, solamente tenemos el recurso del micrófono para poder saber las dudas, ¿ya? Igual yo puedo hacer preguntas acá, puedo hacer como encuestas. Entonces, de ahí al final de la clase vamos a probar esa opción, que la verdad es que nunca la he ocupado. Y parece que también pueden reaccionar, así como poner sí, no, y hay otras como de dedito para arriba, dedito para abajo, aplauso y eso, ¿ya? Ahí ahora sí, recién me apareció la Catalina. Ya. Entonces, bueno, ¿qué hice? Hice un PowerPoint para variar. eh, sobre la unidad, pues, si lo más tipo paso. Y son algunas cosas que a lo mejor se van a decir, esto ya lo vimos, obvio, porque es un repaso. Y copié varias cosas que ya tenían ustedes en las guías o en otros Power. ¿Ya? Entonces vamos a ver este tema de las reacciones químicas, que es esta unidad como ya que llevamos como 2 meses, si no me equivoco, por ahí aproximadamente, viendo. Y llegó a su fin la semana pasada con ejercicios entre medio, pero ahora vamos a ver bien las dudas, ¿ya? Y además, yo como profe, conociendo a los estudiantes, el tiempo que he enseñado esta unidad, más o menos sé como lo que les cuesta más. Pero obviamente todos somos distintos, así que ahí ustedes me tienen que ir diciendo. ¿Ya? Primero que todo, recordar que una reacción química es un cambio químico, ¿ya? Cuando vimos cambio de la materia, vimos dos tipos de cambios físicos y cambios químicos. El cambio físico era cuando se alteraba solamente el aspecto de algo, de alguna sustancia, de algún objeto, pero no de qué estaba hecho. O sea, seguía siendo auténtico su composición. Versus el cambio químico, que es como el más fuerte, el más potente, porque se altera su composición. ¿Ya? Por lo tanto, se generan nuevas sustancias. Y esas son las reacciones químicas, los cambios químicos. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, eh,
¿Cómo nos podíamos dar cuenta nosotros, así como lo más sencillo posible, de que estábamos frente a una reacción química? Y podía ser a través de los sentidos. Eran 5 señales que se identificaban acá. Teníamos que podía ser la liberación de gases, que eso se puede ver como palabra común, como humo, ¿ya? Pero también puede verse por un burbujeo que tenga una sustancia o efervescencia. Siempre estas señales se van a dar cuando mezclamos cosas, ¿ya? No por sí solo que esté ahí y no pase nada, no, sino que siempre mezclando cosas o alterando las condiciones, como temperatura y esas cosas. El punto número 2, la señal 2, puede ser un cambio de color. ¿Ya? Nuevamente, recordar que al mezclar dos o más sustancias. También puede ser la formación de un precipitado, que es un sólido. También al mezclar cosas. Cambios en la temperatura, puede ser que baje la temperatura o que suba. Y la emisión de luz, que puede verse como un destello, puede verse como una chispa, etcétera. Entonces yo puse aquí unas fotos como para ejemplificar mejor lo que les decía recién del cambio de color, que es cuando mezclamos dos sustancias. Por ejemplo, acá en esta foto, originalmente se tenía dos sustancias incoloras, ya este líquido como transparente. El que está cayendo y el que estaba en el vaso, pero al mezclarse hubo una reacción química que se manifestó a través de esta formación de color amarillo. ¿Ya? Entonces, eso sería un cambio de color. Tenemos también que puede ser la emisión de luz, ya que en este caso yo puse unos fuegos artificiales, ya, pero puede ser una chispa también, de un color, o puede ser solamente una chispa así común y corriente. Después tenemos el cambio de energía térmica, que era lo que les decía yo, que obviamente con el tacto uno va a saber si está más frío o más tibio, caliente, ya eso también es evidencia. El número 4, liberación de gases, ya aquí se mezcló la pastilla, que la echaron a un vaso con agua, entonces hay una mezcla de sustancias y se genera este burbujeo o efervescencia. Y la última, que era la formación del precipitado, que es un sólido, en esta foto aparecen como partículas así como en suspensión, que son amarillo como brillantes. ¿Ya? Ahí se mezclaron cosas, se dejó reposar el vaso y empezó a caer. Sí, de hecho, en el fondo hay como acumulado un sólido. ¿Ya? Entonces esas son las 5 señales. Hablando de la energía, porque la energía es el centro de todo. Si no hay energía no ocurre ningún cambio, por muy leve que sea. Siempre la energía está en constante cambio. Acuérdense que solo se transforma. Entonces puede ser que haya un aumento de energía o una disminución. Y aquí teníamos 4 clasificaciones. Teníamos las reacciones endotérmicas. Aquí al terminar en térmica se asocia el calor, ¿ya? Como termómetro, ¿ya? Tiene que ver con el calor. Entonces, la número 1, la endotérmica necesita energía para ocurrir. Así como de endo, así para adentro, necesito energía. Exotérmica, exterior, para afuera, libera calor. ¿Ya? Después, aquí nos cambia la palabra final. En la 3 y la 4 termina en gónica, ¿ya? Pero la número 3 nuevamente está como endo o ender, ¿ya? Quiere decir que necesita energía, puede ser energía en forma de trabajo, ¿ya? Que tiene que ver con el movimiento de las partículas, y exergónica, que libera energía al ocurrir, ¿ya? Pero las más ocupadas y como las más comunes que salen en más lados es la 1 y la 2. Además, como más fácil de recordar también por las palabras. Ejemplo, tenemos la exotérmica, que es cualquier fuente que libere calor al reaccionar. Y la endotérmica, que necesita calor para reaccionar, ¿ya? Resumen, lo que le acabo de decir, ¿ya? Lo de térmica es con calor y lo de gónica es con energía en general.
Después llegamos a la parte de la ecuación química. ¿Cuáles son sus partes? ¿De qué se compone una ecuación química? La ecuación química es como la evidencia en simbología que existe para expresar una reacción química, porque la reacción química uno ve que ocurre algo y se manifiesta de una manera. Pero para escribir eso, existe esta simbología, donde lo que estaba antes de la flecha se llamaba reactantes y lo que estaba después se llamaba productos. Y como son sustancias químicas, se pueden simbolizar a través de los elementos químicos que tenemos en la tabla periódica. Y después teníamos el número chiquitito que está abajo, ahí abajo a la derecha, que se llama subíndice. La flecha como tal, que me indica el sentido de la reacción, es decir, que está ocurriendo hacia la derecha. Tenemos después el número que va delante, que es el rojo, que se llama número estequiométrico. Y por último lo que es verde, que es lo que está entre paréntesis con una letra, o dos, son los estados de agregación, es decir, el estado en el que se encuentra la sustancia cuando reacciona. Teníamos sólido, líquido, gaseoso, que son los estados de la materia, y otro más nuevo, que se llama acuoso, y quiere decir que la sustancia está disuelta en agua. Después llegamos a la parte de por qué pasan las reacciones químicas, qué es lo que ocurre así como lo más microscópico para que algo reaccione. Y ahí se explicaba por la teoría de las colisiones, ¿ya? Recordar que la palabra colisiones tiene que ver con choques, ¿ya? Por ejemplo, dicen, colisionaron dos autos, chocaron, ¿ya? Acá es lo mismo pero con partículas. Y en el fondo lo más importante de esta teoría, que dice que para que dos o más átomos o moléculas reaccionen, es necesario que ocurran choques efectivos. No cualquier choque, no todo las partículas que choquen van a reaccionar, solo algunas, ¿ya? Y bajo esa premisa, habían tres condiciones. Teníamos la condición número 1, que dice que el choque tiene que ocurrir con la suficiente energía para romper los enlaces en los átomos, ¿ya? Porque si no queda igual. Entonces rompe esa unión, las rompe, para eso tiene que tener energía suficiente. Y después tenemos la número 2, que dice que el choque tiene que producirse en la orientación adecuada. Ustedes saben que los átomos de la molécula no son planos, están en las tres dimensiones, por lo tanto, uno puede acercársele por distintas partes a una partícula. Por lo tanto, ahí siempre va a haber una parte donde realmente puede ocurrir la reacción. Puede ser que choque y no pase nada. Y la número 3 dice de que cuando choca esto, chocan las partículas, átomos, tiene que tener una energía mínima, es decir, el mínimo requisito para que desencadene toda esta reacción, y esa energía tiene un nombre especial, se llamaba energía de activación. Solo los reactantes que estén chocando en la orientación adecuada, que rompan su enlace y además pasen esta barrera, ahí recién va a ocurrir una reacción química. Tienen que cumplirse las tres juntas, no solamente una o dos. Para explicar mejor la número 1, acuérdense que dijimos que era también un reordenamiento. Es decir, se rompen las uniones y se tienen que juntar en una forma nueva, porque si no, es lo mismo. Número 2, lo que les decía recién, el choque tiene que ser en lugares específicos. Por ejemplo, en la parte de arriba, choca una parte ploma de la molécula con la parte roja de la otra. Y ahí sí ahí quedó la embarrada, porque ahí desarmó, se metió entre medio, se juntaron, se formaron nuevas sustancias. Ahora la roja quedó con o sea, el azul quedó con una roja, y la ploma o negra quedó con dos rojas. Por lo tanto, quedaron sustancias diferentes a lo que había al inicio. Pero, si chocan quizás por otra parte, solo va a haber un rebote, ya no va a haber reacción. Por eso en lugares específicos. Ya, y ahí también les había dejado un video.
Esta es la misma diapositiva que antes, por si acaso, no es nada nuevo. Y la 3, que era como la montaña rusa, que los reactantes ya estaban como interactuando, chocando, bla, bla, bla. Cuando llegan arriba a la cima, y pasan la cima, que es la energía de activación, ahí recién se van a formar los productos. Es como una barrera. Es lo mismo que les decía yo el carrito de la montaña rusa. Si no pasa por esa subida, se va a devolver, no va a poder llegar a su destino. ¿Ya? Entonces tienen que cumplirse esas 3 condiciones. Después llegamos a la parte que creo yo que cuesta más, porque es como más ejercitación. Tiene que ver con, primero que todo, comprender la conservación de la masa, que es una ley de Lavoisier, donde dice, bueno, él hizo un experimento que lo vamos a ver en la siguiente unidad, hizo un experimento de 12 días, donde dejó quemando una sustancia en un horno, ¿ya? Ahí la dejó ardiendo, ardiendo. Entonces, él midió la masa antes de reaccionar y después. Era un horno hermético, por lo tanto no se perdía nada, no salía ni una sustancia. Y se encontró con que lo que estaba antes tenía cierta masa y después de la reacción tenía la misma masa. Sustancias distintas, pero la misma masa. Por lo tanto, él ahí dijo que la masa se conserva en una reacción química, ¿ya? Entonces, la masa de los reactantes tiene que ser la misma que de los productos. Y por esa ley es que nosotros balanceamos las ecuaciones, o ajustamos las ecuaciones químicas, ¿ya? Y aquí un ejemplo gráfico que tiene que ver con pelotitas. Ustedes saben que en química se usa mucho el modelo de las pelotitas o de esferas. Aquí hay una reacción química de la formación del agua, ¿ya? El hidrógeno reacciona con el oxígeno y forma el agua, pero en distintas proporciones. Entonces, tenemos acá 2 pelotitas rojas, 2 blancas. Pero en los productos nos encontramos con que hay una pura roja. ¿Y dónde quedó la otra? ¿Ya? Entonces, por eso se hace muy importante respetar esta ley, que es de una ley que se cumple en la naturaleza, por lo tanto no podemos pasarla a llevar. Y se proponen 2 métodos para poder hacer esta acción, ¿ya? Para que quede todo parejo. Y eso, bueno, está dentro del balance de ecuaciones. Y teníamos el método del tanteo, como primer ejemplo que dimos nosotros, que se recomienda utilizar cuando hay ecuaciones sencillas, es decir, cuando son cortas, cuando no tienen tantas cosas. Ahí es como un poquito más rápido el tanteo. Y el tanteo, como su nombre lo dice, hay que ir tanteando números. ¿Ya? Martín levantó la mano. Pérez. Profe, tengo una pregunta, que usted dijo que reacciona algo que es de la misma masa, pero por ejemplo cuando se quema un palo, la ceniza masa mucho menos que la madera. Entonces me Ya, entró esa buena pregunta. pregunta. Cuando uno quema un palo o algo, queda la ceniza, ¿cierto? Pero no se produce solo ceniza, se producen gases. Se produce dióxido de carbono, se produce agua en vapor, ¿ya? Y los gases tienen masa. Por lo tanto, que fue justamente lo que hizo Lavoisier. Uno quema un palo y no, obviamente no va a quemar un palo en un horno hermético, ¿cierto? Lo va a quemar afuera o en la intemperie, donde sea un espacio abierto. Y se pierde ese gas, ¿ya? Pero si uno atrapa esos gases y captura la masa de todo eso, tiene que ser la misma masa del palo inicial, ¿ya? Por eso. Por lo tanto, claro, uno a simple vista dice, no, la ceniza obviamente que es más liviana que un palo, pero hay sustancias que no estás contemplando, ya que son los gases. Y el dióxido de carbono lamentablemente se va a la atmósfera y genera un efecto invernadero un poco más pronunciado y deriva en todo lo que es el cambio climático, ¿ya? Bueno, entonces siguiendo con el método del tanteo, se prueban números delante de las sustancias, ¿ya? Y aquí vamos a hacer vamos a balancear esta ecuación. Primero contar, ¿ya?
teníamos la sustancia de H, que en la parte de acá tenemos, ¿cuántos tenemos ahí? ¿Cuánto H hay acá? Acuérdense que no hay chat, entonces no puedo, necesito que me hablen. 2. 2. ¿Ya? Y al otro lado de la flecha, ¿cuántos H tenemos? 2. 2 también. Acuérdense que ese numerito es solamente para la letra anterior, ¿ya? Entonces, en el H no hay problema. Veamos si en el oxígeno hay problemas de que están distintos. ¿Cuánto oxígeno tenemos a este lado? 2. 2 también. ¿Y al otro lado? 1. 1. Por lo tanto, está desequilibrado y tenemos que probar números para ver si se cumple. ¿Ya? ¿Qué número y dónde lo ponemos? El problema del oxígeno, ¿cierto? Acuérdense que los números tenemos que ponerlos adelante. Acuérdense que si ponemos un 1, no sirve porque queda igual, ¿ya? Aquí ya estaban más o menos expertos, todos me respondían en el chat. Ahora no sé qué pasó. 4 delante del H2O. ¿4? ¿Mm? ¿Ya? Y delante del 2, del O2, un 2. ¿Ya? No. Ya. Según los números que dijo la compañera, aquí me querían 2 por 2, 4 oxígenos. Y aquí también hay 4, así que está bien. Pero ese 4 también me va a afectar al H. Y ahí tenemos 2 por 4, 8H. ¿Qué número tendría que poner yo aquí para que también me diera 8? Un 4. 4, ¿ya? Ahí se cumple. Pero, fíjate, tenemos 4, 2 y 4 adelante. Todos esos números son múltiplos de 2. Por lo tanto, siempre se tienen que dejar los números más bajos, ¿ya? De que se cumple, ¿ya? Está bien la proporción. Pero en las ecuaciones químicas se busca dejar siempre los números más sencillos, o sea, los más simplificados posible. ¿Qué es lo que hice? Simplifiqué, ¿ya? 2, 1, 2. Y al final me quedó así. Y si uno cuenta, tenemos 2 por 2, 4H, 2 por 2, 4H. Está bien. En el oxígeno tenemos 2 aquí, y ese 2 me dice que también hay 2 oxígenos. ¿Ya? Así que ahí estaría bien. Y bueno, así se hacía el tanteo, pues chiquillos. Había que ir probando los números. Si hubieran dicho a lo mejor otro número aquí y no me calzaba nada al otro lado, quiere decir de que ese número no sirve y hay que probar otro. Y así sucesivamente. ¿Ya? El tanteo conviene en esta ecuación porque es súper corta. Y es sencilla igual. Pero, veámosla también ahora para el algebraico a ver si nos da lo mismo.
en el algebraico nosotros teníamos que hacer ecuaciones, ¿ya? Entonces primero poníamos letras según el abecedario en todos los términos que hubieran. En este caso hay 3, así que solamente llegamos hasta la C. Después separábamos hacia abajo por elemento. Tenemos el hidrógeno y el oxígeno y no hay más. Así que va a ser corto esto. ¿Cuántos hidrógenos tenemos ahí? 2. 2. Por lo tanto, digo que hay 2 en A, porque estamos en la parte A. Después vamos a la B, no hay hidrógeno, me paso al otro lado. Cuando me paso al otro lado, acá tenemos que poner el signo igual. ¿Ya? Oye, silencien los micrófonos si no van a opinar. Por favor. Después teníamos 2 hidrógenos en C, por lo tanto poníamos 2C. Y terminamos con el hidrógeno. Ahora vamos a hacer la ecuación para la O. Tenemos, aquí no hay, por lo tanto no podemos poner nada en A. Nos pasamos al B. Y hay 2 en B. Me paso al otro lado, pongo aquí el signo igual al tiro. Y acá hay solo 1, así que pongo C. Ya tenemos la ecuación armada, terminamos. No, todavía no descubrimos los números. Hasta el momento está todo igual. Tenemos que descubrir cuánto vale cada número que va adelante. Para descubrir esos números, hicimos las ecuaciones. Ya tenemos el paso 1 listo. Nos faltaría ahora saber cuánto valen esos números. Y para saber cuánto valen esos números, nosotros tenemos que darle un valor a la letra. ¿Ya? Para eso se elige la ecuación más sencilla. En este caso las dos son sencillas. Pero la más sencilla, ¿cuál sería? La O. ¿Cuál sería según ustedes? La H. La H, así como dudando. Dígalo seguro. La H, la H, la H. La H, ya. Yo les voy a decir por qué. Porque es más sencilla que la otra. En la otra, para despejar la B, hay que dividir. Hay que sacar ese 2 de ahí. Pero acá tenemos el mismo número, distintas letras multiplicando. Por lo tanto, nosotros podríamos dividir por un 2 aquí. Esto llama matemática en todo caso. Y le queda que A vale igual a C. Pero si no quiere hacer ese paso, puede seguir igual con eso. Usted le da el valor a la letra. ¿Qué valor le quieren dar y a qué letra? Recuerden que dejando 1 queda igual, así que el 1 no vale. Tiene que ser de 2 para adelante. 4. Primero, ¿a qué letra? ¿A la A o a la C? A la A. A la A, ya. ¿Qué número le quieres dar a la A? Un 4. Un 4. ¿Ya? Entonces lo que hacemos ahora es, en vez de poner A, como ya le dimos un valor, ponemos el 4. Y el objetivo obviamente es despejar esa ecuación. 2 por 4, 8, es igual a 12. ¿Cierto? Para saber cuánto vale C, ese 2 me estorba, por lo tanto lo tengo que sacar. ¿Cómo lo sacamos? Si está multiplicando, lo paso dividiendo al otro lado.
8 dividido 2 es 4. Por lo tanto, encontramos el valor de C, que era 4. Ya ocupamos esta ecuación. Nos faltaría ocupar la otra nomás. 2b es igual a C. A ver, ¿tenemos la B? No, no la tenemos. ¿Tenemos la C? Sí. Por lo tanto, ahí, en vez de poner C, vamos a poner 4 porque ya tenemos ese valor. Nuevamente, nos encontramos con una multiplicación, con un número que multiplica y me estorba ahí, por lo tanto lo tenemos que sacar. Si está multiplicando, lo pasa dividiendo. 4 dividido en 2, 2. Y encontramos el valor de B. Nuevamente, justo dio el mismo caso que el anterior. Dio 4, 2, 4. Y la otra también, 4, 2, 4. Habían dicho. Nuevamente, tenemos que encontrar el valor más bajo. Entonces, como 4, 2 y 4 son múltiplos de 2, podemos dividirlo todo por 2. En el fondo me va a quedar 2, 1 y 2. O sea, me va a quedar 2, me va a quedar igual, pero pongo un 2. ¿Ya? Que también se cumplió con el método tanteo. Por lo tanto, cualquiera de los dos métodos sirve. Este es mucho más largo para ecuaciones sencillas, pero cuando hay una ecuación larga y como con muchas cosas, se hace como mejor hacer este método. Ahora, si usted es un genio o genia del tanteo, mejor. Eso es personal, ¿ya? Ahora, ojalá manejen los dos métodos. Si yo les pido que manejen los dos métodos, sería para una ecuación sencilla, simple, no una cuestión imposible, ¿ya? Después de que estuvimos como 3 semanas viendo ejercicio, llegamos a la última parte, que era la clasificación de moléculas, o de moléculas, de ecuaciones químicas. Y ahí teníamos 4 tipos. Teníamos la reacción de síntesis, que era de este tipo, donde era como que se armaba algo, les decía yo, que, claro, reaccionaban dos cosas que antes estaban separadas y quedaron juntas finalmente. Por ejemplo, la misma ecuación de recién, la de la formación del agua. Está separado el H con el O, pero después se combinan en una sola cosa, en un solo compuesto, ¿ya? Versus la número 2, que es como al revés, ¿ya? Teníamos listo el compuesto, reaccionó y se desarmó, se descompuso en sus componentes, ¿ya? Por ejemplo, el óxido de mercurio, que se separó en oxígeno y en mercurio. ¿Ya? Entonces son como opuestas. Y las dos últimas que tienen que ver con sustitución. Teníamos la sustitución simple, donde teníamos el intruso en la relación, no sé si se acuerdan, que se metía a desarmar este compuesto, ¿ya? Elegía uno de los dos para reaccionar y al otro lo desplazaba. Por ejemplo, el magnesio con el ácido clorhídrico, ¿ya? Este es un metal que reacciona con un ácido. Reacciona, ¿qué es lo que ocurre? Se forma una sustancia disuelta en agua, que es el cloruro de magnesio, que está disuelta en agua, y desplazó al hidrógeno, es decir, antes estaba aquí, en el ácido, pero lo sacó de ahí, y se genera un gas. De hecho, esta reacción, en verdad, cualquier metal que reaccione con un ácido fuerte, y yo tenía esta reacción para hacerla en el laboratorio. En un tubo de ensayo, dejar un pedacito de metal chiquitito, echar un poquitito de agua, y después se agrega el ácido, ¿ya? ¿Qué pasa? Bueno, se liberan gases, a veces son gases tóxicos, depende del ácido,
Pero ¿qué pasa? Empieza a burbujear, a burbujear, a burbujear. Sale este gas, ¿cierto? Se empaña el tubo de ensayo. Si el gas tiene color, el tubo queda manchado. Y se libera este gas, ¿ya? Evidencia, reacción química. Y esta reacción también es exotérmica. De hecho, el tubo después queda tibio. Si es que volvemos al colegio, podemos hacerlo. Después uno dice, aquí el tubo de ensayo. Uno ve el tubo de ensayo y dice, oh, miren, no, desapareció el pedacito metálico. Pero en el fondo no desapareció. Reaccionó y se transformó a una sustancia disuelta en agua. Y se liberó gas. ¿Ya? Entonces aquí, en esta ocasión, desplaza el hidrógeno del ácido clorhídrico, que se conoce como ácido muriático también. Es un ácido fuerte, peligroso. Y lo dejó solito. ¿Ya? Así que es sustitución simple. Y después tenemos la más larga de todas, que es la sustitución doble, que esta es como todos con todos, ¿ya? Un elemento o compuesto reacciona con otro del otro acompañante. Por ejemplo, pucha, desconecté el lápiz, espérenme. Ya. El Ag, que es plata, por si acaso, antes estaba con NO3, pero se combinó y ya no está con NO3, está con cloro. Y el NO3, que quedó solo, se juntó con el Na, con el sodio, ¿ya? Que antes estaba con el cloro. Entonces hicieron como un cambalache, ¿ya? Como un intercambio. Y no quedó ninguno desplazado solo, ¿ya? Fíjense, aquí están todos que reaccionó con otro, se juntaron con otro, y no quedó ninguno solo. Ningún elemento, ¿ya? Y esa es la sustitución doble. Y después yo le mandé ejercicio, lo hicimos, lo separamos por colores. Y como ustedes tienen todas las tareas al día y han realizado todas las revisiones de tareas, el LIRMI, esto ya lo tienen todo en su cuaderno, lo tienen todo en las guías, ¿cierto? Y esa sería la unidad, ¿ya? Entonces yo ahora voy a hacer una votación, vamos a probar esta cosa. No sé si funciona, primera vez que lo hago, así que estoy experimentando con ustedes. Veamos si funciona. Ah, tengo que poner opciones. Ya. Ya. No, se salió esta cosa. Me carga Zoom. Estamos en el canal 4. ¿Ustedes ya le han hecho votación a algunos otros profes? No. No, ya. Vamos de nuevo entonces. Vamos a ver si resulta. Eh, ¿Le aparece algo? Ah, ahí está. No. A ver.
Ya, ahora sí, a mí me sale que está como publicado, para que voten. ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? Es una encuesta de una pregunta que dice, ¿qué es lo que más te cuesta en la unidad? Y salen 3 opciones. Sale balance, No, teorías o ya clasificación. entiendo. Ya mandé, Se, perdón. ya, se supone que eso te tendría que aparecer ahí en la pantallita. Es que a mí no me cuesta nada, yo ya lo terminé todo. Voy al día. ¿Ya? O sea que si te pongo No, un ejercicio, ¿lo vas a saber hacer? pero necesitaría ponerme aquí con mi cuadernito, un lápiz y una goma. Y ya está, Sí, para sí, resolverlo. sí, ya. Estoy pensando en la prueba que vamos a tener en la tarde, po. ¿A qué hora es, profe? La prueba va a ser por LIRMI, va a ser de selección múltiple, Múltiple. ¿ya? Alrededor de 10 preguntas, 10 a 15 preguntas, siempre hago como por ahí, más o menos. Va a ser se va a abrir a las, ¿a qué hora prefieren? ¿A las 4 o a las 5? A las 4. No sé, yo a las 4. Las 4. A las Yo digo 5. a las 4 porque a las 5 terminaríamos a las 6. Bien pensado, ¿ya? Entonces a las 4, a las 4 se abre la prueba, puede ser como a las 4, 4 o 5, porque me ha pasado con otros cursos que se ha demorado como en abrirme la prueba, ¿ya? No sé si es mi computadora, mi internet, el IRMI, no tengo idea, pero no se asusten si no se abre al tiro, porque igual se respeta la hora, ¿ya? Yo manejo ahí cuántos minutos les doy. Y entonces se abre la prueba, si se meten, por ejemplo, a las 4:30, tienen menos tiempo, obvio. Y les pido mucha conciencia al momento de responder, ¿ya? Traten de hacerlo solo, porque es, primero, tiempo mío en hacer la prueba, tiempo de ustedes en meterse, en responder, todo el asunto. Y además que no va a servir de nada si es que se empiezan a mandar mensajes, oye, ¿cuál es la uno, cuál es la 2? ¿Ya? Yo necesito ver bien qué sabe cada uno. Y ustedes también, pues. Si al final es su aprendizaje, ustedes necesitan saber realmente qué es lo que saben y lo que no. Porque uno dice, no, yo sé todo. Típico que uno ojea el cuaderno, ya sí lo entiendo todo. Llega la prueba, pucha, ¿por qué no vi mejor esto? ¿Ya? Entonces necesito saber bien en qué cosas estamos topando todavía. ¿Ya? Eh, Me faltan 4 personas que voten. No me sale aquí quiénes son. Dice 21 de 25 personas han votado. Así que les pido mucha conciencia, chiquillos. Ya pueden tener el cuaderno si quieren al lado para el balance, pero tratar de responder lo más, ¿cómo se dice? Verdaderamente posible. Ya. Faltan 2 personas que voten ahora. También aparece la opción aquí en Zoom de dividir por grupos la sala o la reunión. Que por lo que tengo entendido, eso lo han hecho con profe Leo, en historia. ¿Cómo le ha ido con eso? Bien. Yo no lo he hecho con ningún curso, pero la unidad que viene ahora, tengo planificada unas actividades en grupo. Así que ahí voy a tener que ver muchos tutoriales para hacerlo bien, porque lo probé un día y no me funcionó, entonces ahí voy a ver muchos tutoriales. Ya, vamos a cerrar la votación por el tiempo y ¿le aparecen los resultados en la pantalla? ¿Sí? Ya. Un poquito más de la mitad de los votantes les cuesta más balance. Después vendría teorías y por último clasificación. ¿Ya? El balance justamente es lo que yo también encuentro que es como lo que más cuesta. ¿Ya?
pero voy a poner ecuaciones sencillas, ya no, digamos, lo más complicado ya lo vimos, ya hicimos ejercicios más complicados, no hay más complicado que ese, al menos en el colegio, ¿ya? O sea, en la educación eh, de enseñanza media, ¿ya? Entonces, no se asusten. Ahora, consejo, si les cuesta más balance, déjenlo para el final, en la prueba, ¿ya? Primero respondan lo otro, lo que están seguros que saben, y lo que más les cuesta lo dejan para el final, ¿ya? Les voy a dejar un par de links para que vean ahora. Eh, ahí explican, hay más videos de españolísimo, eso sí. No sé si les molesta el acento. Pero igual explican bien. ¿Ya? Así que eso, no sé si tienen alguna consulta, acuérdense hoy día a las 4. Si es que alguien no puede conectarse porque justo tenía que ir a comprar, o tenía que salir, o tenía que ir al médico, o justo van a ocupar el computador en la casa, o el celular, o no sé, usted me manda un correo, me dice, profe, ¿sabe qué? No va a poder conectar. Por esto, por esto. Entonces yo voy a juntar a todas las personas que no puedan rendirla, y vamos a agendar un nuevo día con esas personas, para que no se pierdan de ver los resultados que van a tener. ¿Ya? Y antes que se me vayan, la lista muy importante. Profe, va a haber una hora límite. Sí, pues. Yo creo Una que hora, ¿no? Profe, una hora. Como Sí. más. Ah, ya. Dime, Benjamín. ¿qué hora va a ser la prueba? A las 4. Por Lirmi. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna otra consulta. Ya. Entonces, para la próxima clase, vamos a ver, así cortito, sí. Les voy bueno, vamos a ver los resultados y vamos a ver lo que más les cuesta. Yo creo que va a ser balance. Y vamos a empezar con la unidad nueva. Ya que yo les había dicho que tengo hartas cosas pensadas hacer, espero, estoy súper positiva que va a resultar súper bien. Y eso, pues, al menos yo voy a poner todo de mi parte, espero que ustedes también. ¿Ya? Así que nos vemos, cuídense mucho y les voy a subir los links al tiro. ¿Ya? Al tiro, al tiro. Martín, tanta flojera en un ser. Ya, nos vemos. Profe, ¿tarea va a mandar? Aparte de la prueba, ¿va a mandar tarea? Voy a dejar un video. Nada más. ¿Con preguntas? No, es puro video. Sí. En la clase vamos a ver preguntas, pero necesito que vean el video porque, por ejemplo, yo puedo proyectar el video, pero se les puede caer la conexión. Entonces necesito que lo vean antes igual. ¿Ya? Y ahora sí, chao.